Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Padre, de nueva cuenta te damos gracias de todo corazón porque nos has permitido llegar a este momento, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos. Te pedimos perdón por todas nuestras transgresiones, por todos los pecados, por todas las faltas con que hemos fallado delante de tus ojos, Señor. No nos deseches, sino que al contrario, permítenos seguir adelante, Señor, que podamos caminar en santidad como tú lo has propuesto. Te agradecemos porque el día de hoy nos vuelves a permitir, Señor, que escuchemos tu palabra. Te pedimos también que sigamos con el ánimo de leerla diariamente para que podamos conocerte más, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos, pues ya estamos aquí de nueva cuenta. Vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy y que fue del libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 9, y que escrito está: el corazón del hombre piensa en su camino, mas el Señor endereza sus pasos. El Todopoderoso está atento de nuestras conductas en toda circunstancia, y con la palabra de hoy nos conduce a practicar la misericordia y verdad con las enseñanzas de su Hijo amado Jesús, y así endereza nuestras sendas torcidas, reconociendo que debemos modificarlas para bien, con frutos agradables al Señor, cumpliendo lo que escrito está. El temor del Señor es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Este es el único orden universal. Hagámoslo siempre en toda nuestra vida. Aleluya. Bueno, sí, ya sabemos que nosotros siempre andamos planeando cosas, pero del Señor son los designios. Él es el que permite. De hecho, vamos a leer más adelante en una de las cartas de Pablo, que todo lo que hacemos ya está escrito por el Señor. Dice el versículo, que todas las obras que Él preparó de antemano. Vamos a comenzar con la lectura. Iniciamos con el Salmo número 87 y escrito está: el privilegio de morar en Sión. A los hijos de Coré, salmo, cántico. Su cimiento está en el monte santo. Ama el Señor las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios, Selah. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá, y de Sión se dirá: este y aquel ha nacido en ella. Y el Altísimo mismo la establecerá. El Señor contará al inscribir a los pueblos: este nació ahí, Selah. Y cantores y tañedores en ella dirán: todas mis fuentes están en ti. Salmo número 88, escrito está: súplica por la liberación de la muerte, cántico, salmo para los hijos de Coré, al músico principal para cantar sobre Maalat, masquil de Emán, Esraíta. Oh Señor, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males, y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas, Selah. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir, mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Señor, cada día, he extendido a ti mis manos. ¿Me manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Selah. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia, o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas, y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Señor, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Señor, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Bueno, con eso terminamos la lectura de los salmos correspondientes el día de hoy. Y en el último salmo es como un salmo como como depresivo, ¿no? Como que está en depresión el autor de este salmo,
porque pareciera ser que le está reclamando a Dios el hecho de que siempre ha estado sobre él, pero para castigo. Pareciera ser que toda su vida fue de tribulación, parece que toda su vida fue de angustia. Pero vemos también que le clama, aún así, él le clama a Dios por haberlo librado del mal y porque sabe que en el día postrero será resucitado para morar con él en los cielos. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 13 de la carta a los Romanos y escrito está: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagan también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Paguen a todos los que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Ese es todo el capítulo 13. Ayer estábamos viendo que Pablo, por lo menos hicimos una lista de 21 deberes, y espérense porque faltan los de Tesalonicenses, los de Colosenses, los de Gálatas, los de Efesios, los de Corintios, los de los 4 evangelios. O sea, realmente, híjole, sí, está difícil, pero para eso estamos, para cumplir las ordenanzas del Señor, para vivir una vida como Él la vivió. Pero aquí vemos que sigue la lista de deberes cristianos, aunque un poco menos, hasta el versículo 5 creo que llegan. Y el primero, algo que nos cuesta muchísimo trabajo a todos nosotros: el obedecer a la autoridad. Ajá, no hay nada más difícil que obedecer a la autoridad, porque nunca nos gustan los mandamientos, las leyes, los estatutos, los decretos que nos ponen. Y se los digo como abogado, como abogados en el círculo de abogados que frecuento, vemos que hay muchas leyes que de plano o no tienen sentido o no sabemos por qué están, ¿cómo se llama? ¿Por qué están narradas así? ¿O para qué son? ¿No? Hay muchas leyes ya, muchos artículos de ley obsoletos, de cosas que ya no son aplicables en este tiempo. Sin embargo, el Señor nos ordena que nos sujetemos a la autoridad. ¿Por qué? Porque Él la puso. Aquí hay que hacer una anotación. Primero que nada, sí sabemos que Dios ha puesto toda autoridad. Él la puso toda. No hay nadie que pueda decir: yo llegué por mis propios medios hasta el lugar a donde estoy. No, llegó porque Dios permitió que llegara ahí. Sin embargo, sí sabemos que cuando estamos en un puesto de autoridad tenemos que comportarnos como el Señor lo dice. Pero es muy difícil para todos nosotros cuando llegamos a un poder de autoridad. Dice un refrán mexicano que, ¿cómo dice? No conoces a una persona hasta que le das poder, porque cuando una persona tiene poder es cuando viene un cambio increíble en él, ¿no? Inclusive se pone en un estatus por muy superior a todos los que eran inclusive sus amigos o quienes consideraba sus amigos. La segunda anotación es que sí, si bien Dios puso a toda autoridad, todas esas autoridades se corrompen.
la gran mayoría de las autoridades que están, y estoy hablando inclusive de la iglesia, no solo estoy hablando del mundo secular, también estoy hablando de la iglesia. Cuando alguien es puesto en un mando de autoridad, en un puesto de autoridad, inclusive en la iglesia, se corrompe. Es muy difícil que no se corrompan porque se toman atributos como si fueran ellos la máxima autoridad, cuando sabemos que la máxima autoridad es Dios. Y además, cuando vemos que ya sea una autoridad secular o una autoridad eclesiástica, si está en contra de la palabra de Dios, es cuando se nos permite el no obedecer, porque primero debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es a lo que se refiere nuestro Señor, cuando tenemos que obedecer a toda autoridad, siempre y cuando no vaya en contra de los estatutos de Dios. Ajá, esa es la gran diferencia. También aquí vemos, aquí está algo que todos deberíamos de saber, ¿no? Dice aquí, y no lo digo yo, dice aquí en el versículo 8, no deban nada a nadie, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ya, también vimos que Jesucristo dice que cuando cumplimos amando al prójimo y amando a Dios sobre todas las cosas, hemos cumplido toda la ley. Ajá, y ahora otra cosa muy importante, en el versículo 9 dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás. Curiosamente, en esta lista de 5 mandamientos falta uno. ¿Cuál es? El del sábado, el del día de reposo. Jesucristo dijo, yo soy Señor del sábado, ¿no? El sábado no se hizo para el hombre, el hombre no se hizo para el sábado, sino que el sábado se hizo a causa del hombre. Y aquí vemos que Pablo menciona solamente 5 mandamientos. De los 10 mandamientos que el Señor nos dio allá en Éxodo 22, 4 están dirigidos a la obediencia a Dios y 6 más son mandamientos morales, son mandamientos en relación con el prójimo. Pero curiosamente falta aquí el sábado. ¿Por qué? Porque nuestro día de gozo, nuestro día de reposo, nuestro día de celebrar es diario. Nosotros no podemos agarrar un día solamente para celebrar a nuestro Señor Jesucristo. Inclusive estoy hablando para aquellos que celebramos el domingo como día de Jesucristo. No, el día de Jesucristo son todos los días, los 24 horas del día. Ajá, no es de que, es que como hoy es sábado, es que como hoy es domingo, me voy a dedicar al Señor. No, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, tenemos que estar dedicados a Jesucristo. Por eso Pablo ya no se molesta en incluir el sábado. ¿Por qué? Porque nuestro reposo es Jesucristo. Nuestro reposo es Jesucristo y eso es lo que no comprenden los sectarios. Desde Hechos estamos viendo que Pablo nos dice que la ley solo nos sirvió para darnos cuenta de la condición de pecadores que somos y que si nos sujetamos a la ley, por la ley vamos a ser juzgados. Y dice ¿cómo se llama? En la carta de Santiago, en el capítulo 2, versículo 10, que quien quiere vivir bajo la ley tiene que cumplir todos los mandamientos, los 613 mandamientos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no vamos a elegir lo que nos conviene y los que no nos convienen los vamos a desechar. Bien claro dice Santiago, ¿quieres vivir bajo la ley? Ok, obedece todos los mandamientos. No dice obedece 4, obedece 5, obedece 600. No, dice obedece toda la ley. Y agrega Santiago, pero si fallas en uno solo, ya fallaste en todos los demás. Entonces, quien quiere vivir bajo la ley, pues que Dios lo perdone, que Dios le dé la gracia de entender el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque vivir bajo la ley, Pablo ya nos los explicó tanto en Hechos como en Romanos, que la ley no sirve para salvación. Lo dijo Pablo claramente, ya lo leímos en este libro de Romanos. El pretender vivir bajo la ley no es para salvación. Una cosa es muy diferente, que nosotros ya comprendamos la gracia salvadora que Dios derramó sobre nosotros y que tratemos de cumplir la ley, pero por obediencia a nuestro Dios y en amor hacia Él. Sabiendo más bien que la ley, que el cumplimiento de la ley no nos va a salvar. No quiere decir que no tratemos de vivir bajo la ley, pero no podemos. Y entonces, aquellos que quieran vivir bajo la ley, pues que sean juzgados bajo la ley.
veremos cómo les va. Si el Señor Jesús está diciendo aquí, amarás a tu prójimo, amarás a Dios con todo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya, con eso se cumple toda la ley y todos los profetas. Jesucristo nos puso el estándar de la ley perfecta de Dios, cómo se debería de vivir. Sin embargo, los fariseos, los escribas, los saduceos, todos ellos, le agregaron un montón de mandamientos para beneficio de ellos. El Señor Jesucristo les reclamó que ponían cargas a los hombres que ni ellos mismos podían llevar. Es lo mismo que pretenden hacer el día de hoy los judaizantes, los testigos, los mormones, los adventistas. Pretenden ponernos cargas que ni ellos mismos pueden, ni siquiera saben llevar, sino cual borreguitos, así, y borreguitos en mal sentido, que siguen al pastor, sin comprender por qué siguen a un hombre como pastor cuando deben de seguir al Señor Jesucristo, y Él es el Verbo encarnado. Entonces quiere decir, a lo que le tenemos que hacer caso es a la palabra de Dios, sin tergiversar versículos. Ajá, ahora estoy viendo por ahí unos blogs de un cuate que se cree judío y que estudia la Cábala sin saber que la Cábala los mismos judíos la tienen por maldita, pero él está dando clases de Cábala, y como mencitos van cayendo un montón de seguidores que no comprenden ni leen la palabra de Dios, cuando dice que no estarás jugándole al adivino ni al hechicero, pero porque no leemos la palabra de Dios, caemos en cosas que no debe de ser. Hasta el día de hoy hemos leído muchos libros del Antiguo Testamento, ya llevamos los 4 evangelios y 2 libros del Nuevo Testamento, en el cual hemos estado aprendiendo cuáles son los mandamientos y decretos que tiene Dios para nosotros, pero sobre todo hemos comprendido que la gracia que derramó Jesucristo sobre nosotros es suficiente y necesaria para salvación, que es algo que no se puede perder. Tampoco se dejen de engañar con que la gracia se puede perder. De hecho, hemos tenido muchas exposiciones acerca de por qué la gracia no se puede perder. Al contrario, quienes creen que la gracia se puede perder están cometiendo una aberración a la palabra del Señor, tergiversando versículos. Por ahí hay un predicador muy famoso que dice que sí se puede perder conforme a lo que dice Hebreos 6, pero el burro no lee el contexto ni lee las palabras en su etimología griega como debe de ser para poder comprender qué es lo que nos quiere decir el Señor Jesucristo. Entonces, si bien Pablo ya nos está diciendo aquí, cumple con esto, y en esta sentencia se resume, dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no codicies, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, entonces estamos cumpliendo con toda la ley. Aquí nada más les voy a dejar de tarea algo que pueden comprender cuando lean la parábola del buen samaritano, que ya está en Lucas, que ya la leímos. La pregunta no es ¿quién es mi prójimo? La pregunta no es ¿quién es mi prójimo? La pregunta correcta es ¿de quién soy el prójimo? Nada más razonen esa frase para que puedan comprender perfectamente lo que dice la palabra de Dios en esa parábola. Bendito Señor, gracias. Gracias, Señor, que cada día nos enseñas más y más de tu palabra, porque vamos comprendiendo tu verdad, Señor, poquito a poco, con esta costumbre que tenemos de leer la palabra de Dios con gozo, con dedicación, con ayuda del Espíritu Santo. Comprenderemos todo aquello que nos quieres decir, Señor, pero te pedimos que no nos los quedemos, que no guardemos las cosas que nos has revelado, que nos has mostrado, Señor, para que podamos llevarla a los demás. Esa es la otra cosa que nos pides, que prediquemos el Evangelio y el Evangelio verdadero de Jesucristo, que no tergiversemos versículos, Señor. Por favor, Señor, cuida nuestra lengua para no decir tonterías, sino que siempre estemos apegados a lo que dice tu santa palabra. Te agradecemos, Señor, por el tiempo que nos permites dedicarnos a esta tu lectura, y porque sabemos que es un gozo indescifrable el poder aprender de ti, el poder conocerte, pero sobre todo conocer la grandeza del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.